Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill, capítulo 10. El misterio de la transmutación del sexo. El 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía a otro. La emoción del sexo permite alcanzar un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, ese estado mental suele asociarse únicamente con el aspecto físico de la naturaleza humana, debido a las influencias inadecuadas a las que la mayoría de las personas han estado sometidas en el proceso de adquisición de conocimiento sobre el sexo. Ese énfasis en los aspectos más puramente físicos del sexo ha creado perjuicios fuertes y con frecuencia destructivos en la mente de la mayoría de las personas. La emoción del sexo tiene en el fondo la posibilidad de tres potenciales constructivas que son: 1. La perpetuación de la humanidad. 2. El mantenimiento de la buena salud física y emocional. 3. La transformación de la mediocridad en genialidad a través de la transmutación. La transmutación del sexo, que tiene que ver con el tercer potencial constructivo, es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente o de la concentración mental dominante a partir de pensamientos y las acciones consecuentes, de expresión física a pensamientos y las acciones consecuentes de otra naturaleza. Eso no significa en ningún sentido celibato o represión de los instintos naturales. Lo que significa es acercarse al sexo y tener conducta sexual desde un estado consciente completamente positivo, equilibrado y adecuado. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Ejercerlo en una relación adecuada y en proporción con todos los demás aspectos de la vida es positivo y saludable. Quienes siguen el impulso de ese deseo en un sentido positivo y constructivo pueden canalizarlo para desarrollar una agudeza en cuanto a la imaginación, el valor de la fuerza de voluntad, la persistencia y la capacidad creativa que fueron desconocidos para ellos en otro tiempo. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que algunas personas llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para ceder ante él. Cuando esa fuerza motivadora se controla y se dirige hacia otros campos en forma constructiva, conserva todos los atributos de agudeza, de imaginación, de valor, etcétera, que entonces pueden utilizarse como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo, desde luego, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado, pero no se debe permitir que domine o dicte el comportamiento de la persona. Debe proporcionársele una vía de salida adicional a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu. Si no se le proporciona esa vía de salida por medio de la transmutación, buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. Se puede construir una presa en un río y su agua puede controlarse durante cierto periodo, pero al paso del tiempo, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que esté siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transmuta en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos positiva y menos productiva. La persona que ha descubierto cómo proporcionarle a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerarse muy afortunada, ya que, al descubrirlo, se ha elevado al nivel de desempeño de un genio. La investigación ha puesto de manifiesto dos hechos significativos. Uno, las personas que han alcanzado mayores logros son aquellas que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales y han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2. Por lo general, quienes han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones
fueron motivados por la influencia del amor romántico hacia otra persona. La investigación a partir de la cual se hicieron esos asombrosos descubrimientos se remonta a las páginas de biografías e historias de hace más de 2000 años. Cada vez que se encontraban pruebas en las vidas de los hombres y mujeres que habían alcanzado grandes logros, estas indicaban de un modo muy convincente que esas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible, contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsadas por esa emoción, las personas reciben un superpoder para la acción. Una vez que usted haya comprendido esa verdad, habrá captado el significado de la afirmación que la transmutación sexual puede elevar a la persona al nivel de desempeño de un genio. La emoción del sexo contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruye las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en el animal irracional, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede en cualquier animal que haya sido castrado. Después de haberse alterado sexualmente, un toro bravo o un perro bulldog se vuelven totalmente dócil. La alteración sexual priva al macho de toda la capacidad de lucha que lleva dentro. La alteración sexual de la hembra tiene el mismo efecto tranquilizador. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos por medio de los cuales se le puede poner en acción para alcanzar grados de vibración muy altos, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los 10 estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son: 1. El deseo de expresión sexual. 2. El amor. 3. Un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero. 4. La música. 5. La amistad cercana entre personas del mismo sexo o del sexo opuesto. 6. Una alianza de equipo mastermind que se basa en la armonía de dos personas o más que se unen para el progreso espiritual o temporal. 7. El sufrimiento mutuo, como el que experimentan personas que son perseguidas. 8. La autosugestión. 9. El temor. 10. Los narcóticos y el alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos, por ser el que con mayor efectividad eleva las vibraciones de la mente y de esa manera pone en marcha la acción física. 8 de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. 2 de ellos son destructivos. Esta lista se presenta aquí con el propósito de permitir que usted lleve a cabo un estudio comparativo de las grandes fuentes de estimulación mental. A partir de este estudio, verá de inmediato que la emoción del sexo es, por mucho, el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Es necesario hacer esa comparación como una base para comprobar que la transmutación de la energía sexual puede elevar a las personas al nivel de desempeño de un genio. Averigüemos en qué consiste un genio. Algún sabelotodo dijo en una ocasión que un genio es alguien que lleva el cabello largo, tiene una alimentación muy peculiar, vive solo y es el blanco de los bromistas. Una definición mucho mejor de un genio es una persona que ha descubierto cómo incrementar la intensidad y la concentración mental hasta el punto de poder comunicarse libremente con las fuentes de conocimiento que no están disponibles a través de los niveles ordinarios del pensamiento. Cualquier persona que piense querrá hacer más preguntas sobre esta definición de lo que es un genio. La primera pregunta sería: ¿cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no están disponibles a través de los niveles ordinarios de intensidad y concentración de pensamiento? La siguiente pregunta sería: ¿hay fuentes de conocimiento conocidas que por lo general solo estén disponibles para los genios? Y en tal caso, ¿cuáles son esas fuentes y exactamente cómo se les puede alcanzar? Aportaré pruebas de la solidez de alguna de las afirmaciones más importantes que se hacen en este libro, o por lo menos ofreceré evidencias que usted podrá utilizar para conseguir sus propias pruebas a través de su experimentación, y al hacerlo contestaré a esas dos preguntas. El genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido en los seres humanos
ya se ha establecido bastante bien. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente nunca utiliza a lo largo de su vida, y si lo hace, suele hacerlo por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación, propósito y premeditación. Quienes utilizan esa facultad voluntariamente y quienes comprenden sus funciones son genios por definición. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo entre la mente humana finita y la inteligencia infinita. Todas las supuestas revelaciones de las que se habla en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de lo que popularmente se conoce como pensamientos o intuiciones, estos proceden de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El subconsciente de la persona, donde se almacenan todas las impresiones sensoriales y todos los impulsos de pensamiento que hayan llegado al cerebro a través de cualquiera de los 5 sentidos. 3. La mente de alguna otra persona que acaba de liberar un pensamiento o una imagen relacionada con la idea o el concepto a través del pensamiento consciente. 4. El almacén del subconsciente de otra persona. Se tiene acceso a la primera, a la tercera y a la cuarta de las fuentes anteriores por medio de cierto proceso o procesos misteriosos, quizás de naturaleza y de manifestaciones extrasensoriales, que todavía no podemos explicar y que no comprendemos en absoluto. Lo que sí comprendemos es que todos los días alrededor del mundo se tiene acceso a esas fuentes y que no se conocen otras fuentes de las cuales puedan recibirse ese tipo de ideas inspiradas o presentimientos. La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está en operación, funcionando, concentrándose, vibrando, debido a cierto tipo de estímulo mental, a un grado de intensidad y de conciencia que es mucho más alto que el pensamiento ordinario y normal. Cuando uno o más de los 10 estímulos mentales pone en marcha la acción del cerebro, esa acción tiene el efecto de elevar a la persona muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y permitirle ver a la distancia. La perspectiva, la calidad y el carácter de pensamiento que no estén disponibles en planos inferiores, como cuando la persona está enfrascada en la solución de los problemas cotidianos en el mundo de los negocios y en el ámbito profesional. Cuando alguien se eleva a ese nivel superior de pensamiento por medio de cualquier forma de estimulación mental, ocupa relativamente hablando la misma posición que ocuparía alguien que ha ascendido en un avión a una altura desde la cual puede observar más allá de la línea del horizonte que limita su campo de visión cuando se encuentra en la Tierra. Es más, mientras se encuentra en ese nivel superior de pensamiento, el individuo no se ve obstruido ni atado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión, mientras lucha con los problemas relacionados con ganar lo suficiente para cubrir las 3 necesidades básicas: alimento, ropa y vivienda. Se encuentra en un mundo de pensamiento del que se han eliminado los pensamientos ordinarios y cotidianos del mundo del trabajo, con la misma efectividad con que se eliminan los valles, colinas y otros elementos que limitan la visión física para la persona que se encuentra en un avión. Mientras está en ese plano elevado de pensamiento, se le otorga la facultad creativa de la mente, libertad para la acción. Se ha despejado el camino para que el sexto sentido pueda funcionar. Puede recibir ideas que no hubieran llegado al individuo en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. Cuanto más se utiliza la facultad creativa, más alerta y receptiva se vuelve ante las vibraciones de pensamiento que ocurren fuera del subconsciente del individuo, más confía del individuo en ella y más le elige impulso de pensamientos, inspiraciones o intuiciones. Esa facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Lo que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron el hábito de confiar en la pequeña voz silenciosa
que nos habla desde el interior y a través de la facultad de la imaginación creativa. El hecho de que las mejores ideas procedan de lo que llamamos presentimientos es algo que conocen muy bien las personas que tienen una imaginación aguda. Hay un gran orador que no alcanza su grado máximo de desempeño, sino hasta que cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de sus discursos, contestó: lo hago porque entonces hablo a través de las ideas que me llegan desde el interior. Uno de los financieros más prósperos y mejor conocidos de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó: con los ojos cerrados soy capaz de recurrir a una fuente de inteligencia superior. El doctor Elmer R. Gates y Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, muchas de ellas básicas, mediante el proceso de cultivar y usar la facultad creativa. Su método es al mismo tiempo significativo e interesante para quienes tengan interés por alcanzar el estatus de genio. Indudablemente el Dr. Gates perteneció a esta categoría. El Dr. Gates fue uno de los científicos más grandes del mundo, aunque no se le dio mucha publicidad. En su laboratorio tenía lo que él llamaba su sala de comunicación personal. Era una estancia prácticamente a prueba de ruidos, diseñada de tal modo que toda la luz podía eliminarse. Había en ella una mesita sobre la que él siempre tenía una libreta. Cuando el Dr. Gates quería recurrir a las fuerzas que estaban a su alcance a través de la imaginación creativa, entraba a esta sala, se sentaba frente a la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando, y se quedaba en esa posición hasta que empezaban a brotar en su mente ideas relacionadas con los factores desconocidos del invento. En cierta ocasión, las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir sin parar durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó sus notas, descubrió que contenían una descripción de principios sin semejanza alguna con los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta a su problema se presentaba inteligentemente en esas notas. En esa forma, el Dr. Gates completó más de 200 patentes que otros inventores, que eran menos emprendedores que él. Habían iniciado, pero nunca habían terminado. Las pruebas de que esos hechos son verdad están en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El Dr. Gates se ganaba la vida sentándose para recibir ideas destinadas a individuos y corporaciones. Aunque tal vez no fueran conscientes de ello, algunas de las más grandes empresas estadounidenses le pagaron importantes cantidades por hora solo por sentarse a recibir ideas. La facultad normal del razonamiento a menudo es imperfecta, porque la guía, en gran medida, la experiencia acumulada, pero no todo el conocimiento que uno acumula por medio de la experiencia es exacto. Las ideas que se reciben a través de la facultad creativa son mucho más confiables por la sencilla razón de que proceden de la fuente más confiable que cualquier otra fuente que esté disponible para la facultad del razonamiento de la mente. La principal diferencia entre el genio y el inventor excéntrico ordinario puede encontrarse en el hecho de que el genio trabaja a través de su facultad de la imaginación creativa, mientras que el excéntrico ni siquiera la conoce. El inventor científico, como el señor Edison o el Dr. Gates, hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, cuando el científico empieza un invento trabajando en la modalidad de un genio, organiza y combina las ideas conocidas a los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si descubre que ese conocimiento acumulado es insuficiente para llevar a cabo su invento, entonces utiliza las otras fuentes de conocimiento de que dispone a través de su facultad creativa. El método exacto mediante el cual se logra esto varía en cada individuo, pero este es, en esencia, el procedimiento que usan los inventores genios. 1. Estimulan su mente de tal manera que su cerebro funcione en un plano superior al normal y con un nivel de intensidad superior al normal, utilizando alguno de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. 2. Se concentran.
en los factores conocidos, la parte terminada de su invento, y crean en una mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte que no han terminado de su invento. Conservan esa imagen en su mente hasta que el subconsciente la capte, luego se relajan, eliminan de su mente toda clase de pensamientos y esperan que aparezca en su mente en forma repentina la respuesta que buscan. A veces, los resultados son definitivos e inmediatos. En ocasiones, los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o de la facultad creativa. El señor Edison puso a prueba más de 10,000 combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación, antes de sintonizarse a través de la facultad creativa y recibir la respuesta que le permitió perfeccionar la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Existen numerosas pruebas confiables de la existencia de la facultad de la imaginación creativa. Disponemos de esas pruebas gracias al análisis exacto de personas que se han convertido en líderes en sus campos, sin haber tenido una educación muy amplia. Lincoln es un ejemplo notable de un gran líder que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y el uso de esta facultad de la imaginación creativa. Descubrió y empezó a utilizar esta facultad como resultado del estímulo del amor que experimentó después de haber conocido a Annie Rutledge, una afirmación de máxima importancia en lo relacionado con el estudio de la fuente de la genialidad. Las páginas de la historia están llenas de registro de grandes líderes cuyos logros se basaron directamente en la influencia de un ser amado que despertó en ellos las facultades creativas de su mente a través del estímulo del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o su facultad de razonamiento lo impulsó a alejarse de Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejos. Si el buen gusto no lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres bien conocidos en Estados Unidos que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer en picada hacia la destrucción después de que el dinero y el poder se le subieron a la cabeza y abandonaron a su esposa por otra mujer. Napoleón no fue el único hombre en descubrir la influencia sexual, procedente de una fuente correcta. Es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que puede crearse solo por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentran el impulso sexual. Cuando se le controla y se le transmuta, esa fuerza impulsora es capaz de elevar a las personas a esa esfera más alta de pensamiento que se les permite dominar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en plazos inferiores. Desafortunadamente, solo los genios han hecho ese descubrimiento. Los otros han aceptado la experiencia del impulso sexual sin descubrir uno de sus principales potenciales. Un hecho que explica el gran número de otros a comparación del número limitado de genios. Con el propósito de refrescar la memoria y en relación con los hechos de que disponemos, a partir de las biografías de ciertos hombres, presentamos a continuación los nombres de algunos que lograron un éxito extraordinario. Se sabe que cada uno de ellos tenía una elevada naturaleza sexual. La genialidad que indiscutiblemente poseían encontró la fuente del poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Elbert Hubbard, Albert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John H. Peterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. El conocimiento que usted tenga acerca de las biografías de los grandes hombres le permitirá expandir esta lista. Encuentre si puede a un solo hombre en toda la historia de la civilización que haya alcanzado el éxito extraordinario en cualquier campo sin contar con el impulso de una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere basarse en las biografías de personas que ya han muerto,
Haga un inventario de aquellos que usted conozca como hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada energía sexual. Tal vez este sea un tema de controversia, pero la energía sexual es la energía creativa de virtualmente todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Estoy seguro de que nadie malinterpretará estas afirmaciones, creyendo que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. Las personas solo alcanzan el estatus de genio cuando estimulan su mente de tal manera que pueden recurrir a las fuerzas que están disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaces de producir ese ascenso en las funciones mentales. El solo poseer esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que transmutarse de un mero deseo de contacto físico a alguna otra forma de deseo y acción antes de que pueda elevar a una persona al estatus de genio. En lugar de convertirse en genios por tener grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan llegando al nivel de animales inferiores por no comprender bien y utilizar mal esta gran fuerza. ¿Por qué la mayoría de las personas rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de 25,000 personas, descubrí que la gente que alcanza un éxito extraordinario raras veces lo hace antes de cumplir los 40 años y muy a menudo no llega a su verdadero ritmo de avance sino hasta mucho después de los 50. Ese hecho fue tan sorprendente que me impulsó a estudiar las causas con mayor cuidado a través de la investigación de más de 12 años. El estudio reveló que la razón principal por la que la gran mayoría de las personas que tienen éxito no empieza a alcanzarlo antes de los 40 o los 50 años de edad se debe a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia de la expresión física y de la emoción del sexo. La mayoría de las personas nunca aprende que el impulso del sexo tiene otras posibilidades, cuya importancia trasciende por mucho la importancia de la simple expresión física. La mayoría hace ese descubrimiento después de haber desperdiciado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 45 años o los 50 años. Habitualmente sigue otro periodo de logros notables. La vida de muchos hombres hasta los 40 años y en ocasiones mucho después refleja una continua disipación de energías que podrían haberse dirigido con mucho más provecho hacia mejores canales. Lanzan sus emociones más exquisitas y poderosas a los cuatro vientos. El deseo de la expresión sexual es por mucho la más fuerte de todas las emociones humanas y la que más impulso tiene. Y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción, que va más allá de la expresión física, puede elevar a la persona a la modalidad de genio. En la historia, no faltan ejemplos de hombres que en ocasiones alcanzaron el estatus de genio con la ayuda de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo, cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando lo que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb Riley escribió lo mejor de su producción literaria bajo la influencia del alcohol. Quizás así fue como vio el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribió sus mejores páginas estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de esos hombres acabaron destruyéndose. La naturaleza ha preparado sus propias pociones. Por ejemplo, el amor profundo, el impulso sexual y el poder de la autosugestión para que las personas puedan estimular su mente sin correr riesgos y funcionar en un plano superior que los capacita para sintonizarse con esos pensamientos exquisitos y raros que nadie sabe de dónde proceden. Jamás se ha encontrado un sustituto satisfactorio para los estimulantes naturales de la naturaleza. Las emociones humanas son las que gobiernan al mundo y las que establecen el destino de la civilización.
Las acciones de la gente no reciben la influencia de la razón, sino de los sentimientos, las emociones y no la razón fría. Ponen en movimiento a la facultad creativa de la mente, y la más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, pueden igualar al poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente de forma temporal y permanente y en forma significativa la libertad, la intensidad y la concentración del pensamiento. Los 10 estímulos de la mente que se describieron antes son los que se usan con mayor frecuencia a través de esas fuentes o de combinaciones de ellas. Podemos comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o de otra persona, procedimiento que en sí caracteriza al genio. Un profesor que ha entrenado y ha dirigido los esfuerzos de más de 30,000 vendedores hizo el asombroso descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación se encuentra en el hecho de que el factor de la personalidad, conocido como magnetismo personal, no es otra cosa que la energía sexual. Las personas de impulsos sexuales elevados siempre poseen gran reserva de magnetismo. Al cultivar y entender esa fuerza vital, se puede tener acceso a ella y utilizarse en forma muy provechosa en las relaciones con otras personas. Es posible comunicar esa poderosa energía a los demás a través de lo siguiente. 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia o la falta de magnetismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor que puede dar color a la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y comodidad. 4. Las vibraciones de pensamiento. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan, tal vez de manera inconsciente, la emoción del sexo con sus pensamientos o pueden hacerlo a voluntad y en esa forma influyen sobre quienes los rodean. 5. Adornos del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente a su personalidad, su figura, su complexión, etc. Cuando el gerente de ventas más capaz contrata a los vendedores, busca como primer requisito de un vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que le falta energía sexual nunca llegarán a ser entusiastas ni inspirarán entusiasmo a otros, y este es uno de los requisitos más importantes en las ventas, sin importar qué se venda. El que presenta discurso ante el público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor que carece de energía sexual, por lo general es un fracaso cuando trata de influir en los demás. Si a ello se añade el hecho de que solo se puede influir en la mayoría de las personas apelando a sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los mejores vendedores dominan el arte de vender porque transmutan consciente o inconscientemente la energía del sexo en entusiasmo para las ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de la transmutación sexual. Los vendedores que saben cómo apartar su mente del tema del sexo en sí y dirigir su energía hacia el esfuerzo de ventas y con el mismo entusiasmo y determinación que aplicarían a su propósito original. Ya han adquirido, lo sepan o no, el arte de la transmutación del sexo. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual no son conscientes de lo que están haciendo o de cómo lo hacen. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para ese propósito. Aquellos a quienes se les dificulta reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esa habilidad en forma gradual, aunque eso requiere fuerza de voluntad. La recompensa que se obtiene con esa práctica hace que el esfuerzo valga la pena. La mayoría de las personas parecen ser imperdonablemente ignorantes acerca de todo lo referente del sexo. En términos generales, los ignorantes y los de mente maliciosa han malentendido el impulso sexual, lo han denigrado y lo han limitado a obras burlescas durante tanto tiempo que la palabra misma, sexo, ha adquirido connotaciones lascivas y a menudo sórdicas. Con frecuencia los hombres y mujeres que se sabe han sido bendecidos, sí, bendecidos, con un elevado impulso sexual son víctimas de sospechas
o de desprecio, en lugar de considerarlos como normales, saludables y benditos. A menudo se les considera anormales, defectuosos o incluso bajos. Incluso en esta época de ilustración, millones de personas sufren complejos de inferioridad que desarrollaron debido a la falsa creencia de que un elevado impulso sexual es una maldición. Pero esas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando se utiliza con inteligencia y criterio. Puede emplearse mal, y a menudo sucede, a tal grado que empobrece en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como la mente. El propósito de las explicaciones de este capítulo es darle un mejor uso a ese poder. Fue muy importante descubrir que casi todos los grandes líderes que tuve el privilegio de analizar eran personas cuyos logros fueron inspirados en gran medida por alguien que amaban profundamente. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos cuantos casos, la fuente de inspiración resultó ser un amante. Tal vez usted sepa algo sobre esos casos. La falta de moderación en los hábitos sexuales es tan dañina como la falta de moderación en los hábitos de beber o comer. En la época en que vivimos, la falta de moderación sexual es común. Esa bacanal de placer irrestricto tal vez pueda ayudar a explicar la relativa escasez de grandes líderes en nuestros días. Nadie puede tener acceso a las fuerzas de la imaginación creativa si las disipa. Los seres humanos son las únicas criaturas sobre la Tierra que violan el propósito de la naturaleza a este respecto. Todas las otras especies animales disfrutan del sexo con moderación y con un propósito que está en armonía con las leyes de la naturaleza. Todas las demás especies animales responden al llamado del sexo solo en celo. Los seres humanos se inclinan a declarar una temporada abierta. Toda persona inteligente sabe que la estimulación excesiva a base de bebidas alcohólicas y de narcóticos es una forma de intemperancia que destruye órganos vitales del cuerpo, incluyendo el cerebro. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso de la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor. Un individuo obsesionado por el sexo no es en esencia muy diferente de un drogadicto. Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y su fuerza de voluntad. El abuso insensato del sexo no solo puede destruir la razón y la fuerza de voluntad, sino que también puede llevar a una disfunción mental temporal o permanente. Hay muchos casos de hipocondria, enfermedades imaginarias, que se han presentado a partir de hábitos desarrollados por ignorar la verdadera función del sexo. A partir de estos comentarios breves sobre el tema, se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo es, por otra parte, causa de terribles castigos para el ignorante y por la otra les escatima igualmente enormes beneficios. Una gran ignorancia en el tema del sexo se debe al hecho de que ese tema se le ha rodeado de misterio y se ha ocultado mediante un tenebroso silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido el mismo efecto en la mente de los jóvenes que el efecto que tuvo la psicología de la prohibición. El resultado es mayor curiosidad y el deseo de adquirir más conocimiento sobre el tema prohibido. Y para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos, quienes por su formación están mejor calificados para educar a la juventud en ese tema, la información adecuada muy a menudo no ha estado fácilmente disponible. Un individuo raras veces emprende un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de los 40 años de edad. La mayoría de las personas alcanzan su periodo de mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en el análisis de miles de hombres y mujeres que se observaron con todo cuidado. Esto debería estimular a todos los que han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como a quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a la edad avanzada. Por regla general, los años que medían entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a su edad no con un temeroso temblor, sino con esperanza y ansiosa expectación.
Si usted desea pruebas de que la mayoría de las personas no empiezan a realizar su mejor trabajo antes de los 40 años de edad, estudie los hechos relacionados con las personas de mayor éxito que se conocen en Estados Unidos y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas sino hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James J. Hill seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años y alcanzó sus extraordinarios logros después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo entre los 40 y los 60 años de edad más productiva casi por todas las personas. Entre los 30 y los 40 años, las personas empiezan a aprender, si es que alguna vez aprenden, el arte de la transmutación del sexo. Ese descubrimiento muy a menudo es accidental y quienes lo hacen ni siquiera se percatan de ello. Es posible que noten que su poder de logros aumenta alrededor de los 35 o 40 años de edad, pero en la mayoría de los casos, la persona no está familiarizada con la causa que ha producido ese cambio. El hecho es que entre los 30 y los 40 años, la naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo, de tal manera que la persona puede usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón y a menudo son incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma en el propósito, aplomo, exactitud en el juicio y equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por un deseo de agradar a alguien del sexo opuesto, basándose únicamente en la emoción del sexo, un individuo puede ser capaz, y por lo general lo es, de tener grandes logros, pero es posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten totalmente destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una persona amada, basándose únicamente en la motivación del sexo, el individuo puede robar, engañar y en casos extremos incluso asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del deseo del sexo, esa misma persona guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. Los criminólogos han descubierto que algunos de los criminales más empedernidos pueden reformarse gracias a la influencia de un gran amor. No existen registros de que un criminal se haya reformado únicamente por la influencia del sexo. Estos hechos son bien conocidos, pero no se sabe su causa. Si el criminal llega a reformarse, lo hace a través del corazón o del aspecto emocional, no a través de la cabeza o el espectro racional. Reformarse implica un cambio del corazón, no un cambio intelectual. Es posible que alguien, recurriendo a la razón, logre algunos cambios en su conducta personal o evite las consecuencias de efectos indeseados. Pero una forma genuina solo ocurre cuando hay un cambio del corazón, un deseo de cambiar. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a las personas a la altura de logros extraordinarios. El amor es la emoción que actúa como una válvula de seguridad que garantiza el equilibrio, el aplomo y el esfuerzo constructivo. Cuando esas tres emociones se combinan, son capaces de elevar a la persona a la altura de un genio. No obstante, hay genios que saben muy poco de la emoción del amor. Es posible que la mayoría de ellos se encuentren inmersos en acciones que son destructivas o que no se basan en la justicia y equidad hacia los demás. Si el buen gusto lo permitiera, sería posible nombrar a una docena de genios en el campo de la industria y las finanzas que atropellan sin piedad los derechos de sus semejantes. Al parecer, carecen por completo de conciencia. El lector podría hacer su propia lista de esa clase de individuos. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha dotado a los seres humanos de una química mental que opera de manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho conocido que con la ayuda de la ciencia, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo en sí. Del mismo modo, las emociones se pueden combinar de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando se mezclan las emociones del sexo y los celos, una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una o más emociones destructivas en la mente humana crea, a través de la química de la mente,
un veneno capaz de destruir el sentido de la justicia y equidad de la persona. En algunos casos extremos, la presencia de cualquier combinación de esas emociones en la mente puede destruir la razón del individuo. El camino que conduce al genio se basa en el desarrollo, el control y el uso adecuado del sexo, amor y el romanticismo. En resumen, el proceso implica estimular la presencia de estas emociones como un pensamiento dominante en la mente y desalentar la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábitos. Si se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes con los que se le alimenta, gracias a la facultad de la fuerza de voluntad, es posible desalentar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control se ejerce a través de la perseverancia y el hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente, puede transmutarse en una emoción positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. La persona puede por cierto tiempo alcanzar grandes alturas de logros financieros, empresariales o de otro tipo gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que quienes lo hacen pueden tener, como suelen tenerlos, ciertos rasgos de carácter que los privan de la habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil, tanto para las mujeres como para los hombres. La ignorancia de este hecho le ha costado a miles de personas la pérdida de su privilegio de la felicidad, a pesar de tener riquezas. La emoción del amor hace surgir y desarrollar la naturaleza artística y estética de la persona. Deja sus impulsos en su alma, incluso después de que el tiempo y las circunstancias hayan mitigado el fuego. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente del estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Todos aquellos que se hayan sentido conmovidos por un amor genuino saben que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. Es lamentable que la persona a quien el amor no puede estimular hacia logros de gran altura no tenga esperanza. Esté como muerta aunque parezca viva. Hasta los recuerdos del amor son suficientes para elevar a alguien a un plano superior de esfuerzo creativo. La mayor fuerza del amor podría desgastarse y desvanecerse como un fuego que se ha consumido, pero deja tras sí marcas indelebles como una evidencia de que pasó por ahí. Su partida a menudo prepara el corazón humano para un amor aún más grande. Recuerde de vez en cuando sus experiencias del ayer y permita que su mente se empape con los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las preocupaciones y molestias actuales. Será una manera de escapar de las realidades de la vida, tal vez durante esa retirada temporal. Su mente le entregue alguna idea o plan que podría cambiar todo el estatus financiero o espiritual de su vida. Si usted cree que es desafortunado porque ha amado y ha perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado en verdad nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Su naturaleza es efímera y transitoria. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca, pero no malgaste el tiempo preocupándose por la desaparición. La preocupación nunca lo hará regresar. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona en la misma forma. Tal vez haya, y normalmente la hay, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que todas las demás, pero todas las experiencias amorosas son benéficas, excepto para la persona que queda resentida y adopta una actitud cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no lo hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones de amor y las del sexo. La diferencia primordial radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. El amor es como la química.
El sexo es como la física. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o los celos. No cabe duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida. Pone a la persona en contacto con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirlas a niveles muy altos en la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio que tiene la capacidad de lograr y construir. La naturaleza solo crea a través de esa fuerza. El amor es una emoción que tiene muchos aspectos, sombras y colores. El amor que se siente por los padres y los hijos es muy diferente del que se siente por un novio o una novia. Este se mezcla con la emoción del sexo, el otro no. El amor se siente en una amistad verdadera, no es el amor que se siente en una amistad verdadera no es igual al que se siente por la persona amada, por los padres o por los hijos, pero también es una forma de amor. También está la emoción del amor que se siente por objetos inanimados, como el amor hacia las maravillas de la naturaleza, pero la más intensa y ardiente de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor y el sexo apropiadamente equilibrada y proporcionada no pueden ser totalmente felices y raras veces perduran. El amor por sí solo no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco lo proporcionará el sexo por sí solo. Cuando esas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental muy cercano al estado espiritual que uno podría llegar a conocer durante su existencia en la tierra. Cuando a las emociones del amor y el sexo se les añade la del romanticismo, se eliminan los obstáculos que se interponen entre la mente humana finita y la inteligencia infinita. Entonces se puede alcanzar la categoría de genio y se puede dominar el 10º paso hacia la riqueza. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Unas u otras deben dominar. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy en este capítulo. El siguiente capítulo, el número 11, es la mente subconsciente, el vínculo que conecta, el 11º paso hacia la riqueza. Es muy interesante lo que acabamos de leer. Cuando, debo ser honesto, cuando empecé a leer el capítulo realmente no le hallaba forma a lo que estaba leyendo, como que no comprendía el por qué, ¿no? El por qué transmutar la energía del sexo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo transmutar la energía del sexo en acciones para poder generar ideas, para crecer, ¿no? Pero conforme fue avanzando la lectura, fui viendo ciertos rasgos que tanto van de la mano con el tema de la edad, ¿no? No sé si sea tal cual así, pero es la forma en como yo la comprendo. Actualmente yo tengo 34 años, entonces me hizo mucho sentido esa parte de que dice de que la mayoría de los hombres alcanzan la riqueza o esa plenitud financiera entre los 40 y los 50 años. Entonces, básicamente a mí me faltan 6 y ya me siento encaminado a ese paso. 2, haciendo énfasis en el tema del sexo, por ejemplo, dice que cuando estás más chavo, como que te domina el contexto sexual, ¿no? Entonces, en teoría, como que no en teoría, todo en exceso es dañino. Entonces, dice que si, por ejemplo, tú eres como muy, llamémosle, adicto al sexo, es muy comparable como ser adicto al alcohol o ser adicto a las drogas, porque al final del día todo en exceso es dañino. Pero específicamente hablando del tema, lo que comprendo yo es que, por ejemplo, cuando tú estás chavo o estás empezando tu relación con tu pareja, pues mayormente todo es un ámbito sexual, ¿no? Entonces, estás muy enfocado en el tema sexual y pues todo bien, ¿no? Es como que a lo mejor parte de la vida y por lo que creo que todos pasamos, pero dice que después de los 30 años, como que empiezas a lo mejor ya no darle prioridad a esa emoción
sino como que ya la empiezas realmente a complementar con lo que es amor, ¿no? El amor en este caso, el amor de la familia, el amor que tienes hacia tu pareja, y, y al final hace que ya sea calidad y no cantidad, ¿no? Entonces, ya no estás tan, tan asiduo a solamente, por decirlo así, tener sexo y en grandes cantidades, sino que ya limitas esas cantidades, lo haces realmente por un deseo complementado por amor, que lo hace sentir más bonito, pero al hacerlo, digamos, ya diferente, a lo mejor en menor proporción, pero ya con mayor calidad, también tú te liberas un poco de la presión fisiológica, del desgaste, por decirlo así, y esa energía que tú puedes sacar a través del sexo se te queda a ti, porque ya no la estás sacando tanto como cuando eras más joven o cuando eras más chico. Y esa misma idea la transmutas en los deseos, ¿no? Y en las ganas de hacer más cosas, en las ganas de lograr más cosas. Y todo esto va complementado, lógicamente, también con el amor que le tienes hacia tu familia, el amor que te tienes hacia ti mismo y, y la forma en cómo tú quieres crecer y desarrollar y quieres darle lo mejor a tu familia. Entonces, ya no es el mismo grado de intensidad de como cuando eres más chico, cuando tienes 30 y cuando tienes 40 todavía menos, ¿no? Y 50 a lo mejor todavía menos. Lógicamente va a variar en diferentes familias y relaciones y demás, pero estadísticamente hablando, básicamente así funciona, ¿no? De hecho, a lo mejor hasta ha sido tema para chistes, ¿no? Pero avanzando el libro, como que para mí en lo personal va teniendo mucho sentido y tiene coherencia y tal vez es una etapa en la que yo ahorita estoy viviendo y estoy pasando y que es muy raro ver que alguien haya alcanzado la riqueza más joven, ¿no? Y ciertamente a lo mejor sea porque está muy enfocado en ese ámbito sexual, porque tiene toda la energía, porque está chavo, o los vicios y demás, ¿no? Y muy raro es el que consigue sobresalir de eso, ¿no? Que probablemente el que lo hace, el que sobresale antes de los 30 años, en los 20, es porque normalmente no está enfocado en esa área de su vida, no está enfocado en sexo, no está enfocado en drogas, no está enfocado en alcohol y por consecuencia las ideas las enfoca en hacer más negocios y en hacer cosas nuevas. Entonces, eso es lo que yo comprendo en la parte de cómo transmutas el deseo del sexo a las ideas, ¿no? Cómo incrementas tu riqueza a través de eso, ¿no? Tal vez sea una energía que no podemos medir, pero al final es una energía que tenemos en nosotros, ¿no? Y probablemente si hablamos, uh, es bien sabido, por ejemplo, que los deportistas, los futbolistas, por ejemplo, que ciertas horas antes de tener un partido les prohíben tener sexo con sus esposas o sus esposos, ¿no? Y eso es para que estén al 100% en cuestión de energía y de rendimiento dentro del juego, ¿no? De lo que van a hacer, la actividad física. Entonces, si ocupamos esto como referencia, no está tan descabellado que si ellos lo hacen por forma científica y para que según rindan más dentro del juego, por consecuencia aplique de igual manera para nosotros. Si a lo mejor tú te retienes de tener tanto sexo o todos los días, esa energía se te va acumulando y eso, si tú lo sabes ocupar, transmutar a generar ideas, la energía va a darte un mayor impulso, ¿no? Entonces, esa es como que la parte que yo comprendo de todo esto, se me hace muy interesante. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero analizándolo creo que sí tiene mucho sentido. Cómo somos a lo mejor en los 20 años, cómo somos en los 30 y cómo va evolucionando la vida a los 40, 50 y 60, ¿no? Y a lo mejor esa es la razón por la cual, como dice el libro, la mayoría de hombres o mujeres, lógicamente, que se enfocan en tener su libertad financiera, en hacer muchas cosas, empresas y demás negocios, ya rinden resultados después de los 40, ¿no?
Y probablemente es por eso, porque ya no estás tan enfocado, en solamente la emoción del sexo, sino que ahora ya está realmente complementada entre el sexo y el amor, entre los tiempos y demás, y eso te va dando chance para poder transmutar la energía del sexo en nuevas ideas, en, en nuevas opciones, ¿no? Para lo que tú quieres crecer y aprender y desarrollar. Entonces, es muy interesante. Denle like, comenten, compártanlo con todas aquellas personas que ustedes lo crean conveniente, que también así como nosotros estamos aprendiendo cada vez un poco más de desarrollo personal y de educación financiera. Comenten ahí abajito en la caja de comentarios qué les pareció este tema. ¿Ustedes piensan lo mismo que yo estoy pensando o tienen algún concepto diferente sobre su vida? ¿Cuántos años tienen? ¿Están en los 20, están en los 30, están en los 40, en los 50 o ya en los 60? Si están en estas etapas de 40, 50, 60 y me estás viendo, por favor, comparte qué te parece lo que acabamos de decir, lo que yo analicé de esto. Si tú compartes lo que yo estoy diciendo, y si no, compárteme tu idea, por favor, para que así como yo, muchas gentes más podamos ver tus comentarios, podamos analizar y deducir realmente qué podemos cambiar en nuestras vidas para mejorar, porque al final del día creo que todos queremos llegar a la famosa libertad financiera. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, denle like, suscríbanse para que este video y este canal tenga mayor proyección y podamos llegar a más personas. Compártanlo con todos aquellos que quieran realmente aprender un poco más de educación financiera o que ustedes sientan que necesitan romper ese cascarón y empezar a aprender cosas nuevas, porque así como lo dije en el video de presentación de este canal, considero yo que en nuestras culturas latinas, hispanas, no tenemos mucho la cultura de la lectura y por consecuencia hasta cierto grado vivimos en cierta ignorancia porque solamente nos enfocamos con la educación que nos dan nuestros países escolar y aprendemos y trabajamos y simplemente ahí nos quedamos. Y por medio de la educación financiera, pues nos damos cuenta que hay muchas maneras de evolucionar y de no solamente ser un empleado y vivir con la economía que a lo mejor tus países quieren que vivamos, sino que podemos buscar la manera de cómo incrementar nuestras ganancias y alcanzar esa famosa libertad financiera sin necesidad de estar atados a lo que es realmente un trabajo jornal, sino solamente estar sujetos a generar la riqueza a través de la mente. Y ahorita pues no hay nada mejor que este libro que estamos leyendo, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, con el cual estamos analizando todos los días cómo podemos salir, lo puse al revés, cómo podemos salir de esa pobreza mental que tenemos y empezar a pensar realmente y hacernos ricos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.